Vamos a iniciar esta conferencia de prensa que hemos convocado previamente. La reunión, la conferencia de prensa es convocada con un propósito principal: expresarle a Claudia Delgadillo, que fue nuestra candidata en Jalisco a gobernadora, todo nuestro respaldo. Es un acuerdo de la coalición Morena, PT, Partido Verde, no solo respaldo jurídico, sino respaldo político, respaldo moral. Lo que ella está haciendo es lo que la Constitución, la ley y el pueblo de Jalisco le están pidiendo: agotar la vía jurisdiccional, agotar las instancias jurídicas. Hay elementos suficientes para que la verdad se imponga en Jalisco. Por eso le queremos reiterar a Claudia Delgadillo todo nuestro respaldo. Es su derecho. A nadie debe de extrañar que haya acudido a los tribunales y que esté luchando por la vía jurídica para expresarle al pueblo de Jalisco que su decisión debe respetarse. Le voy a pedir a Claudia Delgadillo que haga uso de la palabra, y después le pediré al abogado que lleva el asunto describa brevemente en qué estado guarda el expediente. Adelante, Claudia. Gracias, jefe. Muy buenos días. Muchísimas gracias a mi amigo el senador Monreal y a mis amigos y amigas que me acompañan el día de hoy, senadores, senadoras, diputados y diputadas federales. Agradezco enormemente el que me acompañen el día de hoy y reitero toda mi gratitud con el licenciado Monreal. También con mis compañeros que están aquí el día de hoy. Gracias a todos los que el día de hoy nos acompañan y están aquí, pero sobre todo a mis amigas y amigos de los medios de comunicación. Es muy importante que ustedes sepan y nos ayuden a dar a conocer lo que está pasando en mi estado, que es Jalisco, porque tristemente, y esa es una de las razones por las que estoy el día de hoy aquí, en Jalisco estamos enfrentando un cerco informativo en el que la mayoría de los medios de comunicación han dejado de difundir lo que nosotros queremos comunicar. Estamos viviendo una alianza cómplice entre muchos medios de comunicación y el gobierno que encabeza Movimiento Ciudadano, que no quiere que levantemos la voz para denunciar de manera tajante y muy fuerte el fraude electoral que se está viviendo en el estado de Jalisco. Porque, como todos ustedes saben, el pasado 2 de junio tuvimos elecciones en todo México, donde ganó nuestra próxima presidenta y primer mujer presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. El triunfo de Morena en toda la República fue indiscutible y en Jalisco no fue la excepción. En Jalisco el pueblo quiere un cambio
y por eso votó por Morena y por los partidos aliados en Jalisco. Ahí, en mi estado, también queremos que llegue la cuarta transformación sin obstáculos. Hoy somos la primer fuerza política en el estado. Ganamos la mayoría de los 20 distritos federales y locales en mi estado. Ganamos 15 diputaciones federales y 13 diputaciones locales. Tenemos la mayoría en el Congreso local y, por supuesto, en la Cámara de Diputados, y también ganamos las 2 posiciones aquí en el Senado. Encabezamos 44 municipios de 125 que hay en ese bonito territorio que nos vio nacer, y fuimos uno de los estados que más votos aportó a nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. En el caso de la encomienda por la gobernatura, en la que su servidora participó representando a una gran coalición, Morena, Verde, PT y los partidos locales Hagamos y Futuro, sufrimos un muy lamentable fraude electoral. En Jalisco el pueblo se expresó de manera muy clara a favor de Morena y sus aliados. Sin embargo, lamentablemente no fueron los votantes quienes decidieron el resultado final, sino aquellos encargados de estar contando los votos el día 2 de junio y después del 2 de junio. Nos han querido imponer a un ganador en contra de la voluntad popular del pueblo de Jalisco, y eso es lo que hoy vengo a denunciar. Detectamos un gran fraude electoral operado por el gobierno de Movimiento Ciudadano en complicidad con el Instituto Electoral de Participación Ciudadana. Luego de varios días de intenso trabajo, análisis y estudios de lo sucedido después de la jornada del 2 de junio, recogimos abundantes evidencias para presentar el juicio de inconformidad contra la declaratoria de validez de la elección a la gobernatura y la constancia de mayoría que se entregó de manera indebida y con mucho fraude por parte del IEPC al candidato Pablo Lemus. Hemos impugnado los resultados de los 20 distritos electorales, cuestionando cada uno de los cómputos efectuados en cada uno de los distritos. Demandamos que se anule la elección a la gobernatura del estado de Jalisco por las violaciones graves a la imparcialidad, neutralidad y equidad. Encontramos decenas de evidencias de inconsistencias y mal manejo de los paquetes electorales que comprometen gravemente los resultados que Movimiento Ciudadano y el IEPC quisieron dar. Encontramos errores y dolo en el cómputo de votos. Detectamos actos ilegibles, paquetes vacíos y sin la cinta para sellar ni las boletas en las bolsas que se encontraron en la basura sin explicación, así como indicios de extracción de boletas, mucha extracción de boletas en cada uno de los paquetes. Descubrimos la participación de los cómputos distritales de cientos de funcionarios públicos que trabajan en el Estado con Movimiento Ciudadano. Hubo vulneración de la cadena de custodia durante los traslados de los paquetes electorales a las sedes distritales. Detectamos anomalías numéricas entre los cómputos estatales y el cómputo federal, pues existen diferencias de más de 300,000 votos. Encontramos boletas con votos a favor de Morena en bolsas negras de basura, en personal y en manos del IEPC, de estos funcionarios de Movimiento Ciudadano que estaban en el IEPC y los trasladaban en sus propios coches.
Hallamos paquetes de la elección a la gobernatura sin sellos y totalmente vacíos. Todavía, el día de ayer, a través de una denuncia anónima, el comunicador Fernando Carmona, denominado el defensor de la verdad, encontró dentro de bolsas de basura en un baldío de Guadalajara un paquete electoral del distrito 15. Esto es totalmente inaudito. El distrito 15 está muy alejado de Guadalajara, de la zona metropolitana. Es increíble lo que pasó, es terrible lo que nos pasó en esta elección en Jalisco. Denunciamos casos de presión sobre el electorado con presencia de hombres armados y robo de paquetes electorales durante y después de la jornada electoral. También acreditamos una cobertura informativa sesgada con marcados elementos de violencia política de género en contra de su servidora, que vulneraron la equidad en esta contienda a la gobernatura en el estado de Jalisco. Señoras y señores, la voluntad de las y los jaliscienses no fue respetada y es nuestra responsabilidad defender la integridad de la decisión de todos los votantes de nuestro estado. Es profundamente lamentable el papel que jugó el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en Jalisco, el IEPC, encabezado por Paula Ramírez en esta elección. No solo se puso al servicio de Movimiento Ciudadano, sino que ella, la presidenta del IEPC, se prestó de manera continua para que se cometieran una gran cantidad de irregularidades, vicios y abusos. Esta complicidad entre el IEPC y Movimiento Ciudadano es inaceptable y representa una traición a la confianza de los ciudadanos que depositaron ante esta institución electoral su voto. Por todo esto, su servidora, las y los jaliscienses, estamos pidiendo a la autoridad electoral que anule la elección a la gobernatura del estado de Jalisco. Todo está debidamente ya presentado ante la autoridad responsable. Estamos nosotros y nosotras exigiendo que se realice una nueva elección transparente y justa, que verdaderamente refleje la voluntad del pueblo de Jalisco. Es necesario que se tomen medidas drásticas para asegurar que este tipo de irregularidades no vuelvan a ocurrir y que se restituya la confianza en el proceso democrático que acabamos de vivir. En Jalisco nos merecemos un gobierno y unas elecciones legítimas. Merecemos un proceso limpio, democrático y que refleje el sentir y el deseo del pueblo de Jalisco. Ahora quiero ceder el uso de la voz a quien es mi representante ante el IEPC, al licenciado Eduardo Almaguer, muy agradecida con los medios de comunicación, con mi amigo el licenciado Ricardo Monreal, senador, los senadores que me acompañan, las senadoras, diputadas y diputados federales. Muchas gracias. Dejo el uso de la voz al licenciado Eduardo. Gracias, jefa. Muy buenos días, señoras y señores senadores, señoras y señores diputados federales, señores medios de comunicación. El pasado día 15 de junio se presentó ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana el juicio de inconformidad para demandar la nulidad de la elección para la gubernatura del estado de Jalisco. En primera instancia,
habría de resolver el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco y, de acuerdo a la estrategia jurídica, se acudirá a la Sala Regional o directamente al Tribunal Federal Electoral, toda vez de que, además de que legalmente procede, nosotros no esperamos nada del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, que nace apenas la semana pasada de manera ilegal, le quita un diputado de representación proporcional a Morena y se lo da a Movimiento Ciudadano sin ningún fundamento ni razón jurídica. Es decir, hoy Movimiento Ciudadano tiene una sobrerepresentación de 9 diputados locales más en el Congreso del Estado para dejar a Morena solo con 9 diputados. ¿Qué sucedió en Jalisco? Tal como se señala en la demanda de inconformidad, el fraude se gestó a partir de la publicación del PREP y hasta el desarrollo de los cómputos distritales. El PREP inició con 2 horas y 40 minutos después de que debió haberlo hecho, con apenas 3 actas de casillas computadas, teniendo un primer corte a la 1 de la mañana del día 3 de junio. Es decir, el PREP en Jalisco empezó a dar resultados 5 horas después de cuando debió haberlo hecho y solo alcanzaba el 4% de las casillas capturadas. Finalmente, después de las 24 horas que marca la ley, el PREP de Jalisco, que fue el peor de todo el país, solo alcanzó a contabilizar el 63% de las casillas, aunque mañosamente destacaba haber capturado el 87% de las casillas. Siempre la pregunta fue ¿por qué no publicaba esos resultados? Dando pie a la confusión y al vacío de información para tratar de imponer a un falso triunfador, en este caso el candidato de Movimiento Ciudadano, con la complicidad de ese partido, el gobierno del Estado y los medios locales. Pablo Lemus no ganó la gubernatura de Jalisco. En Jalisco se orquestó un fraude desde el Instituto Electoral, con su presidenta al frente y operando el secretario ejecutivo, Cristian Flores Garza, y el director de organización, un exdirector operativo de una policía municipal, Aldo Salazar Ruiz, y los 20 presidentes y presidentas de los consejos distritales, quienes operaron el día lunes 3 de junio, martes 4 y miércoles 5, en generar confusión, extender los cómputos distritales, utilizar la fuerza pública para reprimir a nuestros representantes y tardar hasta 4 días en hacer un cómputo distrital. La caída del sistema de registros de paquetes electorales, el traslado de paquetes sin ningún tipo de seguridad física y legal, bodegas abiertas, negativa a entregar copias simples de actas de escrutinio cuando las tenían en su poder, negativa a realizar el recuento cuando se solicitó ante cada consejo distrital en tiempo y forma, y la negativa a señalar todas estas irregularidades en las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias de los días 2, 3, 4 y 5 de junio. La participación grotesca e ilegal de funcionarios municipales y estatales de primer nivel en horarios y días laborables en los cómputos distritales para intimidar a los representantes y a los funcionarios electorales y con ello violentando de manera flagrante los principios de certeza, porque nunca supimos ni sabemos las cifras reales de lo que sucedió en Jalisco con 50,000 votos extraviados de la votación total federal y la votación local. Se rompió el principio de certeza jurídica con la cadena de custodia, trasladando boletas y paquetes en bolsas negras de basura. Se rompió el principio de imparcialidad para favorecer al candidato de Movimiento Ciudadano y se rompió el principio de objetividad, toda vez de que la presidenta del Instituto Electoral, quien fue funcionaria del Instituto Nacional Electoral, tiene una pública animadversión hacia Morena y sus aliados, lo cual en cada presentación pública ha hecho valer. Comentaba con el señor senador Monreal y con nuestra candidata Claudia Delgadillo que, como se comentó aquí el día de hoy, se tuvo un
paquete electoral, se trató de llevar a las instalaciones de la Fiscalía Electoral Local, no lo quisieron recibir, quisieron detener a quien había encontrado este paquete, se habló al 911 para que la policía acudiera e hiciera la cadena de custodia, nadie lo quiso recibir. Estamos viviendo en Jalisco un estado de sitio, con persecución a quienes opinamos y participamos de manera diferente. Hoy el presidente de la República mencionó que habría que llevar ese paquete al Instituto Electoral. Así lo haremos, so pena de que en ese momento nos quieran detener, toda vez de que este está resguardado por las fuerzas policíacas. Gracias. Muy bien, pues esto es lo que nuestros compañeros de Jalisco, encabezados por la candidata Claudia Delgadillo, querían expresar a los medios de comunicación para expresarles la lucha que están llevando a cabo por la vía pacífica, por la vía institucional, por la vía jurisdiccional. Vamos a abrir las preguntas y respuestas, el periodo de preguntas y respuestas. Primero sobre este tema. Si hay otros temas, les pido que dejemos primero desahogar las preguntas sobre Jalisco y su elección reciente del 2 de junio. Gracias, coordinador. Sobre el tema de Jalisco, les pregunta Víctor Mayén. Buenos días a todas y a todos. Son 3 preguntas, coordinador. La primera tiene que ver con que están pidiendo la nulidad de la elección a la gubernatura en Jalisco. El presidente la semana pasada en una de sus conferencias matutinas, lo que él recomendaba era el recuento de los votos, el recuento de lo que faltaba de los votos. Esto quiere decir que Morena en Jalisco va a contravenir la recomendación del presidente y se va a obsesionar por solicitar la nulidad de la elección. La segunda, la candidata decía que tienen pruebas, pero ¿qué tan sólidas son estas pruebas para poder solicitar la nulidad del proceso electoral? Y 3, hay analistas políticos que dicen que la postulación de la candidata Delgadillo no fue la más conveniente, que había otros perfiles mejores en Morena para competir en Jalisco, que ella adolecía de conocimiento del Estado y que venía de otro partido que era distinto a Morena. A ver, le voy a pedir a Hamlet, el diputado Hamlet, de respuesta como fue aludida a Claudia. Yo al final quiero hacer un comentario. Gracias. Buenos días. Primero, Claudia Delgadillo es nuestra candidata a la gubernatura del estado de Jalisco porque este proceso aún no está cerrado. Hay 3 etapas. La primera es la preparación de la jornada. Ahí están las precampañas y las campañas. La segunda es la jornada electoral y la tercera es la calificación de la elección. Estamos en la etapa de calificación. Y por supuesto que desde Morena brindamos todo el respaldo a su postulación, a su candidatura. Respetamos y agradecemos el gran esfuerzo que realizó de manera contundente, firme y continua en el estado de Jalisco. Los resultados son muy raros en el caso de la gubernatura. Morena gana, arrasa en la presidencia de la República la doctora Claudia Sheinbaum con más de 1.700.000 votos. La noche de la jornada electoral estábamos siguiendo el PREP, como es costumbre, y veíamos con mucho ánimo la tendencia en la presidencia, también que en el caso del Senado de la República, Carlos Lomelí y Rocío Corona iban a la cabeza y que Movimiento Ciudadano iba en un tercer lejano lugar. El segundo lugar en el Senado de la República lo obtiene el PRIAN con el exgobernador Francisco Ramírez Acuña, lo cual habla también de que el PRIAN no tiene cuadros para presentar en estas postulaciones en el estado de Jalisco. Es la única candidatura con una dimensión estatal, la del Senado, y siempre es un buen termómetro sobre lo que pasa con la elección de la gubernatura. Después veíamos la tendencia favorable en 15 de los 20 distritos federales, lo cual se confirmó. Movimiento Ciudadano solo gana un distrito federal en todo el país y es en el estado de Jalisco, por 300 votos, todavía está en tribunales. El PRIAN ganó 4. Y veíamos también cómo, lamentablemente, el PREP local no avanzaba. Yo hoy quiero sugerir, no sé si esté por aquí el compañero de Milenio de la Fuente, que
veamos la entrevista de Café Milenio a Guadalupe Tadei, la presidenta del INE, donde señaló claramente que en todo el país, excepto en Jalisco, el PREP funcionó bien, y donde también apuntó que se vulneró la cadena de custodia por la utilización de bolsas negras para el traslado de las boletas. Lo que ocurrió en Jalisco con el órgano local, la verdad, es infame. No está a la altura de la ciudadanía del Estado de Jalisco, y por esa razón, a la par de la nulidad, se espera la destitución de la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. Lo que ocurrió en Jalisco fue una coalición entre el IEPC y el MC para poder buscar derrotar a nuestro movimiento. Pero por supuesto que estamos firmes y que respaldamos a Claudia Delgadillo, y en el caso específico de la gubernatura va a pasar por el tribunal local, donde no esperamos nada, y después, por ser una instancia de un gobierno estatal, tiene que ir directo a la sala superior, no pasa por la sala regional. Hay también confesiones por parte del presidente de un consejo distrital, del Consejo Distrital 10, donde acepta que un enviado de los órganos centrales, sin pedir la autorización, fue quien trasladó esas boletas en las bolsas negras. Y después nuestros compañeros de los medios independientes pues han encontrado evidencias irrefutables, y eso se traslada o se refleja en la diferencia de la votación en la elección federal y la elección local. Cuando en el Consejo General del INE nosotros manifestamos lo que estaba pasando en Jalisco, dimos las cifras de esta diferencia entre la votación federal, que podemos cerrar en 3.800.000, y la votación local, que podemos redondear en 3.700.000 sufragios. Y esto ha sido analizado por expertos en el estado de Jalisco. La respuesta que da el Instituto Electoral, y causó risa en el Consejo General del INE, es que los jaliscienses decidieron solamente votar por sus candidatos federales y no por los candidatos locales. O sea, que decenas de miles de jaliscienses se llevaron las boletas a su casa. Por supuesto que esto es irrisorio, porque cuando uno llegó el día de la jornada a votar en Jalisco, como aquí en la Ciudad de México y como ocurrió en otras entidades de la República, le entregaban a uno 6 papeletas y entraba a la misma mampara a tachar sus 6 boletas y las depositaba en las 6 urnas. Y por supuesto que esta diferencia entre la votación local y la votación federal también es determinante para el resultado de lo que observamos. Muchas gracias. Perdón, sobre el recuento, no te contesté eso. Hay jurisprudencia del Tribunal Electoral. El hecho de que se recuente no significa que no se pueda anular la votación. El recuento purga vicios de errores aritméticos, pero no los vicios de fondo en la nulidad de la votación recibida en casilla o la nulidad de la votación en su conjunto en una elección constitucional, y ya sobre eso hay más de 100 precedentes de la Sala Superior y salas regionales. Sí, pero la pregunta no iba encaminada en ese sentido, sino que el jefe máximo de su partido, que es el presidente, no les recomienda la nulidad, les recomienda el recuento. Son subsecuentes. Yo lo sé. El recuento no limpia la nulidad, que se haga el recuento primero y después que se revise en el fondo la nulidad. Así funciona en la materia electoral, esa es la jurisprudencia del tribunal. Lo que quiere decir Hamlet es que se hará el recuento, el voto por voto, casilla por casilla es la petición. Coincidimos con el presidente de la República, que además es una demanda añeja de la izquierda, pero de ahí se deriva la posible anulación. Es un acto posterior, pero se complementan. Lo que pasa es que el presidente decía que para evitar precisamente este tipo de situaciones, de controversias electorales, dice, dejémoslo en el recuento, lo que salga del recuento y ese es el resultado. Yo estoy de acuerdo, coincido con el presidente. Y por último decirles que si estamos aquí todos, Morena, PT y Verde, es porque respaldamos sin ninguna condición a Claudia Delgadillo. Y es nuestra candidata y fue una estupenda candidata, una gran mujer que luchó contra todas las adversidades y que luchó contra la violencia política que todos los días le infringieron, y luchó contra el estigma de ser mujer. Y eso es mucho para nosotros. Por eso tiene todo nuestro respeto y nuestra admiración, Claudia Delgadillo. Bueno, ¿hay otra pregunta? Sí, tenemos más preguntas, coordinador. Juncal Solano, de Charro Político.
Muchas gracias, senador. Mi pregunta va encaminada. Hace unos días se dio a conocer que la que dirige el IEPC en el estado de Jalisco, bueno, es cuñada del senador Clemente Castañeda de Movimiento Ciudadano. Preguntar si estas evidencias de conflicto de intereses, bueno, no son también o se suman también a estas peticiones que se han generado en el sentido de, bueno, además del voto por voto, el que se pueda repetir la elección, y que si esto también sería suficiente dado el conflicto de interés, que, bueno, el INE pudiese llevar a cabo, si así se resuelve, como dice el compañero Hamlet, bueno, que el INE pudiera llevar a cabo el proceso electoral en el estado de Jalisco. Y una segunda pregunta, aprovechando este espacio público y entendiendo que el Senado es una institución pública que vela por la justicia de los ciudadanos, bueno, efectivamente en el estado de Jalisco vivimos en un estado represor, donde me gustaría pedir la solidaridad de los compañeros del Senado, a quienes ejercemos el periodismo y la comunicación, dadas las persecuciones políticas y el acoso político que ha habido hacia los compañeros, hacia nosotros, ¿no? Y también hacia su servidora, referente a esta investigación que hemos venido exponiendo, estos casos referentes al 2 de junio, y bueno, pues en ese sentido ver o preguntar si puede existir ese apoyo también a los compañeros de comunicación en Jalisco, porque pues hoy nos encontramos en Ciudad de México, donde nos sentimos seguros, pero la realidad es que es triste lo que pasa en mi estado y creemos, el pueblo de Jalisco cree en la democracia. Muchas gracias. Muchas gracias. Le voy a pedir a Hamlet de respuesta. Gracias, senador. Gracias. Mira, la facultad actual para revisar el actuar de los órganos locales es del Consejo General del INE. Antes las legislaturas locales y el gobernador, los congresos y el ejecutivo local designaban a los integrantes de los consejos o institutos electorales locales y también tenían el procedimiento para su remoción. Ahora eso no depende ni del Senado, ni de la Cámara, ni de los congresos locales, ni del gobernador Alfaro. Depende única y exclusivamente del Consejo General del INE. Y estos aspectos de relaciones de parentesco o de negocios, en otros de los casos, evidentemente dan sospechas sobre las relaciones de contubernio. Otro caso es el de la presidencia del Consejo Municipal del Instituto Electoral en Guadalajara, porque esa presidencia corre a cargo de alguien que tiene relaciones de negocios con el candidato de Movimiento Ciudadano. Se apellida Orendain y proviene de un órgano empresarial que fue el primero en publicar un desplegado pidiendo el respeto al Instituto Electoral y el reconocimiento a Pablo Lemus. Yo no he visto que ninguna otra entidad, una autoridad electoral local, le entregue el control de la capital a un organismo empresarial que además tiene relaciones comerciales y de negocios con el candidato a la gubernatura. Porque Pablo Lemus proviene de ese sector y por supuesto que mantienen esas relaciones comerciales. No son ilícitas las relaciones comerciales. El problema es trasladarlas de un ámbito privado a un ámbito público. En conclusión, no solo los vínculos de parentesco, sino de negocios y de relaciones formarán parte de estos análisis que tiene que realizar la Sala Superior en un eventual momento. Y sobre el tema de los periodistas, sí, el Senado se solidariza con todo el gremio periodístico independiente e institucional de Jalisco y estaremos atentos de que no se vulnere el derecho a la información y la libertad de expresión de todos los medios. Carlos Pozos, de Lord Molécula. Buenos días a los presentes. Son dos preguntas. Hay todos los elementos definitivamente pues para que se declare la nulidad de los pasados procesos del 2 de junio. Reiterar lo que acaba de decir mi colega Juncal. ¿Ustedes confiarían que el Instituto Electoral Ciudadano
realice nuevamente el proceso electoral o pedirían que el Instituto Nacional Electoral Federal sea el que haga nuevamente el proceso de elecciones en un momento dado de volverse a hacer este proceso? Y dos, la segunda pregunta es: ¿qué ha dicho la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales del Estado de Jalisco? ¿Cuál es su reporte ante tanta anomalía? Bueno, abogado, ¿tienes alguna respuesta? Los reportes de la Fiscalía. Bueno, la Fiscalía en materia de delitos electorales del Estado de Jalisco, que depende de la Fiscalía General del Estado, no solamente no ha iniciado ningún tipo de proceso, sino que ha perseguido a los comunicadores cuando le denuncian ilícitos electorales como este tan grave de un paquete y de otros paquetes electorales. No ha iniciado ningún tipo de denuncia, no ha abierto ninguna carpeta de investigación en ese sentido y no hay ningún tipo de resultado. Y sobre que el INE hiciese nuevamente el proceso electoral si este es anulado. Sí, bueno, nosotros ya solicitamos la destitución de manera formal ante el INE de la presidenta del Instituto Electoral y también ya ha sido denunciada ante la Fiscalía para Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República. Quiero entender que si todo procede y se realiza otro proceso, no serán ellos quienes lo conduzcan. ¿Sería el INE federal? Así es. Okay. Sería el INE federal. ¿Si alguna pregunta más? También sobre el tema de Jalisco les pregunta Pamela Ceballos del canal La Bandida. Buenos días y gracias por el espacio. Contestando al primer compañero que participó en la sección de preguntas, el día de hoy en la conferencia mañanera le dimos a conocer al presidente Andrés Manuel López Obrador todas las pruebas que hemos reunido con apoyo del equipo legal de nuestra candidata Claudia Delgadillo, donde se adjunta también las identificaciones, los puestos e incluso los sueldos que perciben las personas, más de 25 funcionarios que pertenecen y que trabajan, se supone, para el pueblo de Jalisco, tanto en el estado como en los municipios de Guadalajara y Zapopan. Entonces, la recomendación por parte del presidente ya no es un recuento voto por voto, sino que se busque en los tribunales la nulidad de la elección, aclarando ese punto que es noticia del día de hoy. Y preguntarte, Claudia, directamente a ti, ¿tú consideras que entonces Pablo Lemus es un candidato, un gobernador ilegítimo si llegara a nombrarse así, a pesar de todo esto que se da a conocer? Por supuesto que Pablo Lemus perdió. Y con esa impugnación y la voluntad de las y los jaliscienses es que vamos a ganar la impugnación, Pamela, y claro que a Jalisco también va a llegar la cuarta transformación. Muchas gracias, Pamela. Coordinador, tenemos ahora preguntas en relación a otro tema. Muchas gracias. Ahora vamos, si hay alguna otra pregunta fuera de este tema de Jalisco, para alguno de los legisladores de la permanente o de un servidor, estamos a la orden. Sí, coordinador, instancia de otros temas, Araceli Rivera, del financiero Bloomberg. Hola, doctor, buenos días. Doctor, yo le quiero preguntar su opinión. En días pasados el diputado Noroña se había quejado de que él no va a ser coordinador aquí en el Senado y las reglas que tenían cuando empezó la contienda al interior de Morena. Hoy el presidente López Obrador fue muy claro. Le dijo que lo quiere, lo aprecia, pero que el acuerdo era solo entre los integrantes de Morena. Y mencionó que ni Velasco del Partido Verde ni Noroña del PT entraban en estos acuerdos. Yo quiero conocer su opinión y qué le dirían. Que lo respetamos mucho, que lo queremos como el presidente. No queremos meternos en ese problema. Lo que necesitamos es la unidad y la cohesión de todo el movimiento. Ayer la doctora Claudia, en una reunión vespertina, nos convocó a eso, a que la unidad no se perdiera, que había sido el factor de éxito y que ahora nos tocaba construir el segundo piso de la transformación y que no perdiéramos ni piso, ni territorio, ni humildad, ni sencillez
frente a los electores que nos dieron su confianza, que no falláramos. Entonces, no, lo respetamos a él y no vamos a profundizar ninguna diferencia. Senador, usted estuvo desde el inicio de este proceso. ¿Estas reglas eran claras, así como lo dijo el presidente hoy? Sí, siempre el presidente dice la verdad, no miente el presidente. Gracias. Leticia Robles de la Rosa de Excelsior. Buenas tardes, senadoras, legisladores, porque hay diputados federales. Preguntarle, senador, entiendo que usted se ha reunido con algunos juristas, jueces, magistrados y al menos una ministra de la Corte, Yasmín Esquivel. Quisiera saber qué es lo que le han planteado, qué puntos en particular le han planteado que son los que más les pueden preocupar de la reforma al Poder Judicial. Ya sé que el jueves empiezan los foros, pero sí me gustaría saber, qué es lo que les han planteado, qué le han planteado a usted todos estos juzgadores que han venido. Y por otra parte, senador, veo que hoy tiene una iniciativa para que los gobiernos estatales e incluso municipales puedan también participar del combate al huachicoleo. Y quisiera preguntarle qué tan prioritaria será esta reforma, dado que la está presentando usted y la está presentando en estos días de comisión permanente. Muchas gracias. Leti, primero le diría que sí me he reunido con ministros, jueces, magistrados, en lo que se llama comúnmente en los órganos jurisdiccionales de alegato de oídas. Los escuchamos con respeto y hay inquietudes, pero también propuestas. Yo casi estoy seguro que mañana estarán todos los ministros de la Corte en el inicio de los diálogos que llevaremos a cabo en la Cámara de Diputados. Y estarán todos o la mayoría de consejeros de la Judicatura. Y estarán las asociaciones de magistrados, jueces, y estarán también los trabajadores de la Corte y del Poder Judicial Federal. Entonces he estado hablando con varios y los escucho, que esa es siempre una actitud que tengo con todos los sectores. Y mañana iniciamos con un foro, qué poder tenemos y qué poder judicial queremos. Va a haber 9 foros en estos 2 meses. El siguiente será en Jalisco, precisamente, el 1 de julio, sobre la conformación y organización del Poder Judicial, la nueva integración y la duración en sus cargos de jueces, magistrados y ministros. Luego, el 2 de julio, un día después, va a ser un foro en Toluca sobre la austeridad, fideicomisos y el derecho laboral de los trabajadores del Poder Judicial. Luego, el 9 de julio, será en Chiapas. El tema división de poderes, medios legales y constitucionales. El 12 de julio será en Veracruz, la reforma al Consejo de la Judicatura, el Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano de administración. El 23 de julio será en Puebla, tribunales de justicia local, que es una demanda que han planteado los presidentes de tribunales superiores de justicia en los estados. El 30 de julio, de nuevo regresamos a la Cámara de Diputados con un tema singular, quizás el centro de la discusión, que es la elección popular de integrantes del Poder Judicial, legitimidad, democracia en la elección de jueces, magistrados y ministros, elegibilidad
e idoneidad con garantía de profesionalismo e independencia de la postulación, el proceso electoral, las impugnaciones y los mecanismos de ascenso y remoción de funcionarios. Eso será, repito, en la Cámara de Diputados el 30 de julio. Y luego el 6 de agosto en Saltillo, Defensoría de Oficio y colegiación del ejercicio de la abogacía. Y por último, el 8 de agosto, que será en Sinaloa, impartición, procuración de justicia y seguridad pública. Esto es, Leti, lo que vamos a llevar a cabo formalmente, que fue el exhorto de la Comisión Permanente a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Aparte de eso, habrá 32 foros en las 32 entidades federativas, organizado por diputados federales y senadores electos, pero también podrán participar legisladores en funciones, ministros, jueces, magistrados, el mismo formato de apertura y de invitación. Eso será de aquí al mes de agosto. Gracias por el detalle, senador. Sin embargo, insistiría en mi pregunta. ¿Qué le han planteado a usted en estos conversaciones que le han, qué propuestas, qué temas les preocupan? Lo que le puedo decir es que trato de llevar, porque así me lo han pedido, no se crecía o sí se crecía, pero quieren primero expresármelo para turnarlo a la Comisión de Redacción de la Cámara de Diputados. Entonces me han pedido que no se difunda de momento los planteamientos que me han hecho por separado, incluyendo el grupo de tribunales de justicia local, o de ministros de la Corte, o de magistrados de la Corte, o de jueces, pero sí me he reunido con varios de ellos. Y respecto a la iniciativa del huachicoleo. Es una iniciativa que surge ahora que estoy saliendo a los estados a organizar los foros. Me surgió en varios estados del país, porque cuando hay este delito, normalmente jueces federales liberan a los presuntos delincuentes de huachicoleo, regresan los bienes, regresan los vehículos, regresan todo y vuelven a delinquir. El Estado no puede participar, porque el robo de combustibles en el nivel de huachicoleo es delito federal, y lo que ellos quieren también es participar localmente para la persecución de los delitos. Es una buena iniciativa, no porque la he hecho yo, pero trato de ser cuidadoso, pero va a ser discutible también, pero vale la pena estudiarla y puede o no salir en este paquete de reformas constitucionales. Gracias. Georgina Saldierna, de La Jornada. Hola, buenas tardes. Coordinador, ayer el expresidente Felipe Calderón dio una conferencia en España en donde dijo que Claudia Sheinbaum ganó porque hubo compra de votos y una elección de Estado. Mi pregunta es, ¿qué responden ustedes ante este tipo de señalamientos que está haciendo? Que es inexacto, no vale la pena con él deliberar. Respetamos su expresión, pero el pueblo de México sabe que no fue así. También comentó que le faltó liderazgo a la oposición. Bueno, ahí que le conteste la oposición. Coordinador, cerraríamos esta ronda de preguntas y respuestas con Víctor Mayén. Coordinador, tres preguntas rápido. Una tiene que ver con las propuestas que le han hecho. Es cierto que una de las propuestas que ha llegado a la mesa de la discusión para ser parte de la reforma es que se queden 4 de los 11 ministros y 7 se vayan a la elección. 2, ¿qué riesgos le ve a esta reforma? El elegir por el voto popular, sobre todo a los ministros y a los jueces. Y 3, hay mucha inquietud por estos filtros por los que van a pasar los candidatos a ocupar distintos cargos en el Poder Judicial. ¿Qué tan seguros, qué tan confiables van a ser
para que al final a los distintos cargos del Poder Judicial lleguen los mejores y en ese camino no se corrompan o no se desvíen? Van a ser confiables los filtros, Víctor. Y lo que le puedo decir es lo que le decía a Georgina o a Leti. El tema es que quiero cuidar mi palabra. Y sí me presentaron varias propuestas que enriquecen y algunas modifican la iniciativa. Pero no quiero quitarles a ellos la posibilidad de que lo planteen en los foros. Me la adelantaron, pero no me da el derecho de difundirla porque los autores son ellos. ¿Y sobre los riesgos que hay? No, va a ser una reforma en beneficio de la gente. No hay riesgos. Vamos a liberar al Poder Judicial de la delincuencia organizada y de la delincuencia del cuello blanco. Vamos a liberar al Poder Judicial de este porcentaje de déficit de justicia. Vamos a liberar al Poder Judicial de su desprestigio y de su fama cuestionada por la falta de atención a la gente y por la falta de impartición de justicia pronta y expedita. Vamos a liberar al Poder Judicial de este deterioro que a través de los años se ha acumulado y vamos a darle al Poder Judicial prestancia, prestigio y fortaleza para que se erija en un control real, en un equilibrio real entre los poderes. Es decir, lo que vamos a hacer es fortalecer al Poder Judicial de la Federación. Le fraseo la pregunta de otra forma. Para Ricardo Monreal, ¿qué es mejor? ¿Hacer una limpia del Pleno de la Corte o que se queden algunos ministros? A todos los respeto, pero ya veremos pronto, no coman ansias. Gracias, coordinador. Gracias. Muchas gracias a todos y a todas y bienvenida, Claudia. Gracias.